Romanos capítulo 3. Y vamos a leer los versículos del 9 al 28. Romanos capítulo 3, versículos del 9 al 28. Y dice así la palabra del Señor: ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en su tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y esto nos da la base para nuestro mensaje, al que hemos titulado Justificados por la fe sola. Como decía Lutero, sola fide, por la fe sola. Así que quiero hablar en esta mañana acerca de esa maravillosa doctrina, esa maravillosa obra, podremos decir también, que nos proveyó el Señor Jesucristo, una de las más preciosas. A lo mejor hay muchas otras que también son preciosas, pero para la salvación es una de las mejores. Hemos sido justificados, hermanos. Hemos sido declarados justos. ¿Tú te lo imaginas? ¿Tú puedes mirar tu propia vida? ¿Tu pasado? Las cosas que hacías incluso antes de ser salvo e incluso algunas después de haber sido salvo. Y que Dios te haya justificado. ¿Qué justificación tenemos delante de un Dios 3 veces santo? De un Dios justo, de un juez justo, no como los que tenemos hoy. ¿Sabéis que se pinta la justicia una estatua de una señora con una balanza y los ojos tapados? Yo creo que de vez en cuando le destapan uno para ver a quién están juzgando y de qué manera y por qué no. No son justos ni completamente justos. Pero sobre la doctrina de la justificación tenemos mucho que hablar, no abarcaríamos todo el mensaje y espero que lo que he preparado nos dé tiempo para predicarlo. En primer lugar, veamos la diferencia entre ser justo y ser justificado. A lo mejor nunca has pensado en la diferencia
si es lo mismo o no, o te parece que es lo mismo, pero voy a decirte una cosa. Ser justo es cumplir con la ley dada. Es cumplir, por supuesto, con la ley dada por Dios, en el caso que estamos hablando. Es por eso que ninguno de nosotros somos justos, porque todos hemos roto la ley, ¿o no? No hay nadie. Dice, hemos leído, no hay justo ni aún uno, ni uno. ¿Puede haber medio? No, porque medio no es una persona. Así que no hay nadie. Nadie puede cumplir la ley. Y hemos leído también en el versículo 23, por cuanto todos, sin faltar uno, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes? Todos. Todos. Entonces, ¿cómo podemos llegar a ser justificados? Bueno, estoy explicando lo que significa ser justo, de manera que ninguno de nosotros somos justos. Ni lo éramos, ni lo somos. Aunque la Biblia nos llama a los creyentes justos. ¿De acuerdo? Y ahora veremos por qué. Pero no porque lo seamos. ¿Hay alguno justo aquí? ¿No? Nadie levanta la mano, ¿verdad? Y supongo que los de atrás, detrás de la pantalla, tampoco pueden levantarla. Eso es lo que significa ser justo, que cumple la ley y ninguno la cumplimos. Ahora, ser justificado es otra cosa. Ser justo, ya hemos visto. Ser justificado, en primer lugar, significa, lo primero por implicación, significa que no éramos justos. ¿Entiendes eso? Si hemos sido justificados es porque no éramos justos. Así que se corrobora lo que estábamos diciendo. Los justos no necesitan ser justificados, pero no hay justo ni alguno, ¿verdad? Si fuéramos justos, no necesitaríamos justificación. Pero porque no somos justos, porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios, porque todos estamos condenados, ya nacemos con destino al infierno. Y a menos que seamos justificados, ahí es donde vamos a ir. Dios no puede perdonarnos. Aunque hablaremos un momento sobre el perdón también. Pero si son justos, no son culpables. Y si no son culpables, no están condenados. Pero se nos ha dicho bien claramente que todos estamos condenados. Yo no puedo justificarme, y es otra cosa, otro aspecto. No puedo justificarme a mí mismo, ni tú puedes justificarte a ti mismo. Otro de esos aspectos es que la justificación se recibe de afuera. Somos, es un tiempo de verbo pasivo. Somos justificados. La operación, la idea, el hecho viene de afuera para adentro. ¿De acuerdo? Nosotros no podemos justificarnos. En primer lugar, porque yo no puedo ser juez de mí mismo. Alguien tiene que juzgarme. Alguien que es el que puso las leyes, entonces tiene que decir tú cumples o no cumples. Yo no puedo. Yo no puedo justificarme a mí mismo. Así que tiene que venir alguien, y significa también que siendo yo culpable, alguien puso sobre mí su justicia. Entonces, cuando Él, que es Cristo, cuando Él hace eso, cuando Él nos justifica, cuando somos justificados en Cristo, entonces Él nos ha hecho justos, nos ha justificado. Ya no somos culpables. Ya no somos culpables. Ahora, también se le llama a eso que Él ha hecho con nosotros, el darnos la justificación. También es otra doctrina que no vamos a entrar en ella, solo lo explico un momento, pero se llama la imputación. En el sentido bíblico es algo así como añadir a la cuenta de alguien. Nuestra cuenta está vacía y debemos mucho. Y alguien pone en nuestra cuenta todo lo que debemos o lo que lleguemos a deber nunca. Y entonces el juez dice, no le puedo condenar, tiene el dinero para pagar.
Eso se llama imputación. Y de ahí del juicio salgo justificado. ¿Veis la diferencia? Justificado es lo que recibo. Pero cuando alguien pone en mi cuenta bancaria, la cuenta del cielo, la cuenta bancaria que tenemos cada uno en el cielo. A propósito, ¿qué estamos poniendo en esa cuenta del cielo? A veces estamos muy preocupados por la cuenta bancaria de aquí, ¿verdad? Pero estamos invirtiendo, estamos ahorrando, estamos poniendo en el banco del cielo. Porque sabes que de lo que tengamos en la cuenta de aquí no nos vamos a llevar ni un céntimo. Por mucho que te pusieran todo tu dinero en el arca para enterrarte, se quedaría aquí. En el cielo solo vamos a tener aquello que hayamos invertido en el banco celestial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué estamos invirtiendo? Porque me da la sensación de que la mayoría, no digo todos porque no conozco a todo el mundo para decir todos, pero la mayoría de personas pensamos más en la cuenta bancaria que en la cuenta en el cielo. Nos preocupa más la cuenta bancaria de aquí que la cuenta de allí. Y nos preocupa, ¿y cómo voy a pagar? ¿Y cómo voy a conseguir para pagar? Y está bien, está bien. Debemos ocuparnos, no preocuparnos, pero ocuparnos en nuestros deberes aquí, es cierto. Pero nos ocupamos de lo que tendremos cuando lleguemos allí. ¿Lo has pensado alguna vez? Voy a dejar el tema porque me he salido, pero valía la pena hacer este comentario. Tenemos una cuenta deudora que no podríamos pagar jamás en los cielos, delante del Señor. El Señor es el juez de todos los hombres. Él juzgará a todos, a cada uno en particular. No así al montón, no, cada uno en particular. Ahora, tenemos una cuenta imposible de pagar. Y si no podemos pagar, ¿qué vamos a hacer? Seremos culpables. ¿Y qué pasará con nosotros? ¿No os atrevéis a decirlo? Seremos condenados. ¿Por qué? Porque no hemos cumplido la ley de Dios. Pero es que no podíamos. Por eso necesitábamos justificación. Porque no podíamos. Y ahí es donde entra el Señor Jesucristo, que vino a morir en la cruz, a entregar su cuerpo y su sangre en la cruz, para que después de haber resucitado podamos ser justificados. Pero justificados, pues, por la fe, dice Romanos 5:1. Por la fe, ¿en quién? En Él, que nos provee la justificación. Él, siendo justo, pagó por los injustos, para que tú, pudiéramos ser justificados, declarados justos por medio de la fe. Sin que seamos justos, pero somos delante de Dios justificados. Alguien llenó nuestra cuenta para poder pagar todo y ahora ya no somos deudores. Nuestra cuenta está liquidada. De aquí hasta el día que el Señor nos lleve. Del principio al fin. Somos absueltos de nuestra anterior condena. Salimos del juicio justificados. De hecho, el creyente, la persona justificada por fe, ya no tiene que volver a ser juzgado. ¿Sabías eso? Hay una ley en los cielos y también en la tierra, que nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito. ¿Entiendes eso? Si alguien es juzgado por un delito y sale absuelto, no puede volver a ser juzgado. Ya ha sido juzgado y salió absuelto. No se puede, por ese hecho ya no se puede juzgar más. Si ha sido absuelto, ha sido absuelto. Nosotros tenemos también, como hemos dicho, una deuda muy grande, imposible de pagar. Pero alguien la ha pagado por nosotros. Alguien pagó por nosotros. Y ya no estamos condenados.
¿Cuál es nuestra deuda? Para no poder volver a ser juzgados, ¿cuál es nuestra deuda? ¿De qué hemos sido justificados? ¿De nuestra desobediencia a Dios? ¿De nuestro alejamiento de Dios? Como lo quieras llamar. ¿De nuestro desinterés de Dios? Y una vez que hemos salido del juicio, ¿sabes dónde se hizo el juicio ese? ¿Dónde? En la cruz. En la cruz. Y el Señor Jesús nos dice en Hebreos que no puede ser crucificado otra vez. Nos dice un montón de veces que Él murió una vez por todas. Amén. Una vez para siempre. Amén. Ya no puede volver atrás. Y la justificación que proveyó para todos aquellos que van a la cruz y le piden perdón por ser pecadores delante de Dios, y Dios les perdona. Hablaremos también un poco del perdón. No es lo mismo ser perdonado que ser justificado. Pero mediante el perdón reclamamos la justicia del Señor Jesucristo para nosotros. Y Dios la ha prometido para todos aquellos que se acercan a Él. Ahora, ¿qué tengo que hacer para ser justificado? Pues no mucho. De hecho, nada. ¿Nada? No. Arrepiéntete de tus pecados. Reconoce que Él pagó por ti en la cruz. Reconoce que tú eres pecador. Mereces el infierno eterno, el lago de fuego, la condenación, pero que Dios es el único que te lo puede salvar, el único que te puede evitar que tengas que ir ahí, por medio de la sangre preciosa, del sacrificio precioso, del rompimiento de su cuerpo en la cruz. ¿Tuvo Él que pagar por todo eso? ¿Él era justo o era pecador? Justo. Él era justo. Por eso nos dice que el justo murió por los injustos. Así es como llenó a todos los que vamos y le pedimos a Él que nos salve, que nos perdone, que podamos ser perdonados, aliviados de nuestra deuda imposible de pagar. Cuando vamos a Él, Él nos justifica. Él es el intermediador, el mediador entre Dios y nosotros. Dice que tan solo hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y nosotros, Jesucristo, hombre. Él es el que dice al Padre: Padre, yo pagué por Él, ya no nos debe nada. Eso es lo que ha hecho contigo si tú alguna vez has ido a Cristo de esa manera como estamos diciendo. Si has ido, eso es lo que ocurrió. El Hijo le dice: Padre, acuérdate, yo pagué por Él. Y Él ha venido a nosotros. Hablo de nosotros como la Trinidad, claro, ¿verdad? Ahora, segundo lugar, muchas veces se confunde el perdón con la justificación. Son dos conceptos distintos. Justificar significa declarar a alguien justo, absolver. Perdonar es omitir un castigo puntual. ¿Lo pillamos? ¿Haces algo mal? Y vas a la persona, le dices: mira, sé que no obré bien contigo, perdóname. Por ejemplo. Y la otra persona te dice: de acuerdo, no hay caso, te perdono. Pero otro día vuelve a pasar otra cosa y esa tampoco está justificada, ¿no? Y tienes que volver a decirle: oye, perdóname, ¿verdad? Eso no es justificación, eso es perdón. Omitir un castigo merecido. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Pues sencillamente esta, que uno puede ser perdonado, pero no significa que es justo. La persona que es justificada sí es justa.
delante de Dios. Pero si has sido perdonado, puedes volver a caer. No vayáis demasiado lejos, porque puedo pensar en lo que alguien podría llegar a pensar. Entonces, que no soy perdonado. Si eres justificado, eres perdonado. Pero si eres perdonado, no significa que seas justificado. Un ejemplo. Un ladrón al que se le perdona el robo. Ha robado y va ante el juez, le han denunciado, le han pillado, tiene que ir al juez, y el juez, después de todo, dice, bueno, esta corte te perdona, no lo vuelvas a hacer. ¿Esa persona está perdonada? Sí. ¿Sí? ¿Es justa? No. No. Jamás podrá ser intachable en cuanto a la ley. ¿Fue un ladrón? ¿Me explico? ¿Rompió la ley? Su condición de ladrón no cambia aunque haya sido perdonado. Mateo 18, 27. Mateo 18, 27. Leemos allí, la historia no la explico porque no hace falta. ¿Os acordáis que había un deudor que debía no sé cuántos miles, como un talento valía 21 kilos, 21 kilos 600 gramos de plata? En total este hombre debía 216.000 kilos de plata. ¿Vale? Y el hombre dice, ten paciencia, versículo 26, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Dice el versículo 27, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Justificado? No. No. Si contrae otra deuda, tiene que pagarla. No están perdonadas todas las deudas que vaya a tener en su vida. Está perdonada esa deuda. ¿Me explico, no? Bueno, sabemos en la historia que luego se encontró con uno que le debía el 360 gramos de plata y le quería ahogar. Me lo tienes que pagar, y le llevó a la cárcel. Entonces, ¿qué pasó? Pues este hombre que le reclamaba lo que le debía y al final fue movido a misericordia y le perdonó. Versículo 33 dice, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? La respuesta, ¿cuál sería? Pues claro. Bien. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que debía. Estabas perdonado, pero por lo que has hecho ahora vas a tener que pagarme. Había sido perdonado, pero no había sido justificado. Te lo perdoné, pero de la manera que tú has actuado, ahora me lo vas a pagar todo. ¿Veis que hay diferencia entre perdonar y justificar? No quiero entretenerme demasiado en estos ejemplos porque hay cosas importantes que tengo que decir. Pero fue perdonado este hombre, pero no fue justificado. Y esa es la gran maravilla que el Señor ha hecho con nosotros, hermanos. Que no solo nos ha perdonado, ¿sí? Sino que nos ha justificado. Amén. Mucho más que perdonar. ¿Os acordáis de aquel versículo 8:33 de Romanos? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dice, Dios es el que justifica. Y si Él justifica, ¿quién le acusa? Nadie. ¿No es una bendición, hermanos? Amén. Ni el propio, ni el mismísimo diablo, Satanás, nos puede acusar. Él es el acusador de los hermanos, nos dice la palabra del Señor. Pero es igual, ya puede ir acusando. Yo he sido justificado. Tú has sido justificado por la obra y la gracia del Señor Jesucristo. No solo perdonado, justificado. Es algo que debemos pensar, porque ¿cuántas veces el diablo nos ataca a nosotros como creyentes? ¿Cuántas veces nos ataca diciendo, ¡ja, ja! ¿Tu hijo de Dios?
y mira lo que has hecho. ¿Te acuerdas de lo que hiciste? Y te vuelve a doler, ¿verdad? Te vuelve a doler. Pero una cosa que debemos pensar es, pero fui justificado. Fui justificado, ya no tengo deudas para con Dios y a ti, Satanás, no te debo nada. ¿Verdad? Nada. No le debemos nada a Satanás. Que nos acuse, él tira sus dardos de fuego que habla 1 de Pedro, ¿no? Él puede tirar los dardos que quiera, pero yo he sido justificado. Y el que me justifica es Dios. ¿Hay alguien más arriba que Dios para que me pueda acusar? No hay nadie. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica y no hay nadie más alto. Ahora, esto es lo que estábamos diciendo, esa es la diferencia entre perdón y justificación. La justificación es muchísimo más que simplemente ser perdonados. El perdón no implica justificación, pero la justificación sí implica perdón. ¿De acuerdo? ¿Lo entendemos? O es muy espeso para domingo por la mañana. Espero que me estéis siguiendo. Esto hace el Señor con aquellos que van a pedirle perdón. Los perdona y luego los declara justos. ¿Qué significa? Que borró todos nuestros pecados. Y dice además, no me acordaré de ellos, nunca más. Los echaré en el fondo del mar y nunca más me acordaré de ellos. Tú te acuerdas, el diablo te los recuerda, tu conciencia también. Pero el Señor dice, ¿de qué me hablas? ¿De qué me estás hablando? Yo no lo recuerdo. A nosotros nos parece imposible, ¿verdad? Porque como si lo recordamos. Él es el único que tiene la capacidad de olvidar, perdonar y olvidar. Nosotros perdonamos, pero no olvidamos. No tenemos esa facultad. ¿Es verdad o no? ¿Has perdonado alguna vez a alguna persona por alguna razón? Quizá más de una, ¿no? ¿Pero te olvidas de lo que te hizo? ¿Olvidarlo totalmente? No me acuerdo. A veces por gracia el Señor podría hacerlo. Me estoy acordando de mi hija. Un día, tendría 7 años, 8 años. No recuerdo bien, pero más o menos por ahí. Y la castigaron en el colegio. Y yo le había dicho, cuando te castiguen en el colegio daban pam pam, ¿eh? Donde ella iba, daban pam pam. El profesor y el director, o la profesora y el director, iban y en presencia del director, como testigo, para que no hubieran abusos ni hubiese ninguna otra cosa. Eso es en Foundations, donde yo fui a estudiar, y fue en aquella época. Pero me supo tan mal que viniera con la nota, porque no era la primera vez. Y le di un empujón, ¡quita! Y se cayó. Recuerdo que llevaba gafas y se le quedaron así, ¿sabes? Pobrecilla, todavía la veo. Pasados años, ya estaba casada. Yo le dije, Damaris, ¿te acuerdas de aquel día en Foundations que vivíamos en un tráiler? ¿Te acuerdas aquel día que te di un empujón? Me porté muy mal y te pido perdón. ¿Sabes qué me dijo? No me acuerdo. Digo, ¿de veras o lo dices para que yo me sienta bien? No, papá, que no me acuerdo. Sí, hombre, que te tiré contra la puerta allí tal y cual y caíste y yo estaba llorando y tal y cual. No me acuerdo, de verdad. Digo, de igual manera, perdóname, porque yo tuve una mala actitud contigo. Pero ya no se acordaba. Bueno, gracias a Dios, no le creé un trauma, como dicen los psicólogos hoy en día, ¿no? Ay. La justificación es mucho más que ser perdonados. En Romanos 5:19
Vemos, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno. ¿Quién es ese uno? El Señor Jesucristo. Por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Constituidos justos. Declarados judicialmente justos. Con el martillo que tienen, ¿no? Declarado justo. Y a partir de ahí, ¿quién me puede acusar? A partir de ahí, ¿quién te puede acusar? No es que seamos justos, pero hemos sido declarados justos delante de Dios. En nosotros mismos no somos justos, ¿a que no? ¿O sí? Ya somos santos. Bueno, santos somos. Santos significa apartados. No como la Iglesia Católica, que quiere decir impecable, muy buenísima persona, todo eso. Santo significa apartado. Somos apartados para Dios. Pero justos, no somos justos. En tercer lugar, que declaro, somos declarados justos, somos tenidos por justos. Cuando Dios te ve a ti, ve a uno que ha sido justificado. En tercer lugar, ¿cómo podemos ser justificados? ¿Cómo podemos ser justificados? Hemos leído que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Lo hemos leído, ¿no? Y conocemos el versículo. Nadie merece ser justificado. ¿Tú y yo merecíamos ser justificados? ¿Nadie dice que sí? Nadie. ¿Por qué será? Porque sabemos que éramos pecadores con un destino, ¿verdad? Un destino terrible. Y fuimos justificados sin merecerlo. Entonces, ¿cómo puedo ser justificado? ¿Cómo puedo recibir esa justicia que sale de la cruz? Debemos decir antes de todo que nadie lo será por sus buenas obras. Nadie se puede esforzar tanto que consiga llegar a ser justo. Todos estamos condenados, todos somos injustos. No hay justo ni aún uno. Eso quiere decir mucho, ¿no? Por desgracia, muchos piensan que, bueno, si me porto bien, yo creo que al final Dios dirá, bueno, se ha portado bastante bien, vamos a dejarle pasar. No. Que te has portado mucho tiempo bien, no perdona lo que te portaste mal. Ni siquiera perdona lo bien que te has portado. Y bueno, pero si me porté bien. No. La Biblia nos dice, Isaías 64:6, que nuestras buenas obras, dice, todos nosotros somos como suciedad, y todas vuestras o nuestras justicias son como trapos de inmundicia. ¿Me permitís que lo diga? No hay pequeños. Como trapos de menstruación. Así es como ve nuestras buenas obras, es como nos ve Dios. Tanto que tú pensabas que habías sido bueno, ¿no? Tanto que pensabas que habías hecho tantas cosas buenas. Las buenas obras, esas justicias nuestras, que nos consideramos justos porque fíjate lo que yo hago, fíjate cómo me sacrifico, fíjate lo que hago por los demás, que me voy aquí y allá y tal cual. Dice, todo eso es como trapos sucios delante de Dios. ¿Por qué? Pues, por un lado, están mezcladas con egoísmos, están mezcladas con motivaciones no 100% correctas, están mezcladas con nuestro orgullo que seguimos teniendo, con nuestra soberbia, con todos los problemas y defectos que tenemos. Todas esas buenas obras están impregnadas de todo lo que somos. Por lo tanto, esas buenas obras que decimos que son buenas obras, bueno, humanamente nadie puede decir que no lo sean, son buenas obras, pero delante de Dios no te sirven.
son como trapos sucios. Si hubiese posibilidad, hermanos, una buena pregunta, si hubiese posibilidad o hubiese habido posibilidad de ser justificados sin que Cristo hubiese muerto solamente por las buenas obras que pudiéramos llegar a hacer, ¿tendría que haber muerto Cristo? No, no, en absoluto. ¿Por qué tuvo que morir? Porque todos estamos condenados. Y era el único remedio que Dios vio para que esta humanidad que Él había creado, estos hombres y mujeres, no tuvieran que ir a ese sitio que está preparado para Satanás y los suyos, para el diablo y los suyos. Pero ahí van a ir todos los que están con Él. Es como dos bandos. ¿Ya? Como dos bandos. Dios y Satanás. Hay una guerra. ¿Sabes que la Biblia nos dice que somos enemigos de Dios cuando no somos creyentes? Porque estamos en el otro bando. A lo mejor tú no lo sabes o no lo piensas, pero estás en el bando de Satanás. O es uno o es otro. Nadie puede servir a dos señores, dice, ¿verdad? O de uno o de otro. Muy bien. Pues mientras tú estás aquí, estás condenado y vas a ir al mismo sitio que va a ir Él. Y no pienses en el diablo como aquel que lleva el tridente al lado de la olla y ahí todos están y Él va moviendo. No, Él estará sufriendo más que tú todavía en el infierno y en el lago de fuego donde va a ir. El lago de fuego. Ahí van Él, los demonios. Allí va la muerte ya no existirá más. ¿Por qué? Porque fue echada, nos dice Apocalipsis, en el lago de fuego, ya no existe. El Señor dice en el Antiguo Testamento, muerte, yo seré tu muerte. Alguien va a matar a la muerte. ¿Sabes quién? Dios. Lo va a echar al lago de fuego. El Hades, donde van los muertos, será echado al lago de fuego. Ya no existirá, porque ya no habrá muerte, no hace falta Seol o Hades, ¿verdad? ¿Dónde van los muertos? ¿Y dónde van los que no están inscritos en el libro de la vida? Al lago de fuego. ¿Quiénes son los que están inscritos en el libro de la vida? Los que han sido perdonados, justificados. Los que han sido justificados. Leemos en Hechos 13, 38 y 39. Sabed pues esto, hermanos, varones hermanos, que por medio de Él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en Él, Cristo, es justificado todo aquel que cree. En Él somos justificados. Los que están inscritos en el libro de la vida, hermanos, son los que han sido justificados, los que han sido declarados justos, no los demás. Te pregunto, ¿has sido justificado alguna vez? ¿Has sido justificado? Gálatas, bueno, quiero repetir esta frase. Todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en Él, en Cristo, es justificado todo aquel que cree. Hechos 13, 38 y 39. En Gálatas 2, 21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si por la ley pudiéramos ser salvos, alguno llegaría a ser salvo, a lo mejor. No, pero Dios dice, pero es que no hay ninguno. No hay ninguno. ¿Os acordáis? Viene a mi mente este caso también, Abraham, cuando estaba hablando con el Señor en Génesis 18, que vino con dos ángeles que después fueron a Sodoma, ¿vale? ¿Os acordáis de la historia? Abraham le dijo, Señor, ¿y si hubiesen 50 justos? 50 que creen en ti, que te aman, que te siguen.
¿no perdonarías? ¿Qué dijo él? Si hubiesen 50, Abraham los perdonaría. No daría castigo. Y bueno, pensemos como buen negociador, los judíos son buenos negociadores. Y Abraham se manifiesta lo que es. ¿Y si hubiesen 45? Tampoco los condenaría por amor a los 45. Perdón, Señor, que insista, pero ¿y si hubiesen 30? ¿Os acordáis de la historia, no? ¿Y si hubiesen 20? ¿Y si hubiesen 10? Pero es que ni 10 hubieron. Entonces, ¿qué hizo Dios? Los sacó. Condenó a los demás. Aquellos eran justos. Si hubiesen 10, si hubiesen 5, bueno, eran 2 y 4. Eran 4 justos. Pero Abraham ya no se atrevió a llegar tan lejos. ¿Y si hubiesen 4 justos, no los perdonarás? No, había 4. En Él hemos leído ahí. En Él, en Cristo, es justificado todo aquel que cree. El que no cree, el que no confía en el Señor Jesucristo y en su obra, hermanos, está en perdición, como tú y yo estuvimos un día. Pero gracias a Dios, que nos ha justificado. No solo perdonado, nos ha justificado. Ha declarado Alejandro Sánchez. Me gusta poner Alejandro David Sánchez, porque tengo un surname, dicen en inglés, un segundo nombre. No lo uso, ni está en mi carnet, pero Alejandro David Sánchez Martínez, declarado justo. Dios ha dicho eso de mí. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, esto nos tiene que animar, ¿o no? Amén. Claro que sí, he sido justificado, has sido justificado si has creído en Cristo, todo aquel que en Él cree. Solo podemos ser justificados por medio de la fe en Cristo. En 1 Corintios 6, dejadme que lo lea, lo hemos leído muchas veces este pasaje, pero dice, no voy a leer todo, pero dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora estamos en las fiestas del orgullo, la vergüenza gay, le llamaría yo más que orgullo, y todo el mundo está a favor. Las emisoras de radio, de televisión, hay que apoyarles, hay que apoyarles. ¿Cómo que apoyarles? Que hagan lo que quieran, pero que no vengan a enseñarnos, que no vengan a decirnos hay otro tipo de moralidad. Además es que casi que nos acusan. Bueno, dice aquí los que se acuestan con varones. Dice, y esto erais algunos. Vosotros, corintios, que os habéis convertido, erais algunas de estas cosas. Pero dice, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Lavados, santificados y justificados. Notemos, algunos de esos corintios habían sido. ¿Pues tú crees que puede perdonar a alguien así? ¿Dios puede perdonar a alguien así y declararlo justo? Pues lo he dicho muchas veces, hasta el mismo Hitler, si hubiese ido a Cristo a pedir perdón, aunque hubiese tenido que ir a la cárcel o lo que fuera, o condenado a muerte, pero si hubiese ido a Jesús a pedirle perdón, hubiese sido perdonado y justificado. Y después de su muerte, su nombre estaba inscrito en el libro de la vida, y después de su muerte hubiese ido con el Señor. Hitler, sí, Hitler. Y no sé si habrá alguien peor que Hitler. Podemos hablar de Mussolini, de Stalin, de un montón más, de Nerón, ¿verdad?
Todo aquel que va a Cristo, a él no le importa si era Nerón, al Señor no le importa si era Hitler, si era Mussolini, si era Stalin, si era cualquiera. Pero dice, habéis sido, ya habéis sido, eso es bonito además. Habéis sido significa que un día lo fuisteis y seguís siéndolo. ¿De acuerdo? O sea, la salvación no se pierde, el perdón no se pierde, la justificación no se pierde. Amén. Habéis sido ya habéis sido. ¿Y qué ha sido? ¿Han sido lavados? Bueno, ¿lavados con qué? Con la sangre del Señor Jesucristo. ¿Habéis sido santificados? ¿Qué significa santificados? Apartados para Dios. De todos los que están condenados, nosotros estamos apartados. Y luego dice, y justificados. ¿Qué significa? Sin culpa. Sin culpa. Así que hemos sido perdonados, apartados para Dios y sin culpa. Eso es la justificación. Tener fe en Cristo es haberse visto culpable. Date tu cuenta si lo has hecho alguna vez. Haberse visto culpable ante un juez supremo como es Dios. Supremo porque no hay más alto. Haber visto a Cristo pagando por tus pecados sucios y los que no eran tan sucios. Haber pedido perdón por esos pecados. Creer que la justicia de Cristo te hace justo a ti también. Creer que por esa fe en Cristo Dios te absuelve. Te absuelve de todo pecado, de toda culpa. Romanos 3 nos habla, no voy a leer pasajes porque tengo muchos, solo los menciono por si alguien quiere anotarlos. Romanos 3:24 dice que somos justificados por su gracia. ¿La gracia qué es? Un don que no se merece. ¿Sabéis la diferencia entre misericordia y gracia, verdad? ¿Os acordáis? Misericordia es que Dios no nos da lo que sí merecemos. Gracia es que nos da lo que no merecemos. ¿De acuerdo? Pues Dios no nos da lo que merecemos. Somos justificados por su gracia. En el capítulo siguiente, el 4, versículo 25 en Romanos, dice que somos justificados por su resurrección. 1 Corintios 15 nos dice claramente que si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra fe, todavía estamos en nuestros pecados. ¿Os acordáis? Y si no, releedlo otra vez. Y en Romanos 5:9 dice que somos justificados por su sangre. Porque sin sangre no se hace remisión de pecados, dice Hebreos. Bueno, también en el Antiguo Testamento. Estas tres cosas nos justifican mediante la fe en aquel que se dio por nosotros. Cuarto y último. ¿Qué obtenemos al ser justificados? Efesios 1:7. Tenemos redención y perdón. Efesios 2:13. Hemos sido acercados a Dios. El Colosenses 1:20 nos dice, hemos hecho la paz con Dios. Así es que Pablo dice, reconciliaos con Dios. ¿Por qué? Pues estábamos siendo enemigos de Dios. Y dice, pues reconciliaos con Dios. Hemos hecho paz con Dios. 1 Pedro 1, 18 y 19. Hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. Ahora nuestra vida tiene otra perspectiva, otro sentido y otra esperanza. ¿Sí o no? Apocalipsis 1:5 dice que hemos sido lavados de nuestros pecados. En segundo lugar, eso era la justificación por su sangre. Al ser justificados por su resurrección, lo que hemos leído antes, por su gracia, por su resurrección y por su sangre, en Romanos 3, 4 y 5. Ahora, segundo punto, ser justificados por su resurrección. Romanos 6, 5 dice que somos plantados, unidos a su resurrección, a la resurrección del Señor Jesús.
Primera de Corintios 15, 54 y 55, tenemos victoria sobre la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Yo siempre lo explico de esa manera porque así, de una manera gráfica, es como me lo imagino. Ahí estaba la muerte, retenía a todos y todos temían a la muerte, ¿verdad? Pero ¿sabes qué hizo el Señor cuando entró allí? Le hizo un boquete, le hizo un agujero a la muerte. Y por ahí salen los que le siguen. Él fue el primero, Cristo las primicias, luego nosotros, los que hayamos creído, no me acuerdo ahora. Los creyentes, luego nosotros. Tenemos victoria sobre la muerte y tenemos una esperanza viva. En 1 de Pedro 3, 1-3. En tercer lugar, al ser justificados por su gracia, Efesios 2, 8, 9, ¿os acordáis? Por gracia sois salvos. ¿Cómo empieza? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. No de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué significa? Que nadie va a llegar allí y diga, bueno, yo me porté muy bien, me lo he ganado, me he ganado yo estar aquí. Tú no sé, pero yo me lo merezco. Nadie, en el cielo, nadie va a decir algo semejante. Todos sabremos por qué hemos sido salvos y por qué estamos allí. ¿Y por qué será que estaremos allí? Porque hemos sido justificados. ¿Se acordáis? Romanos 5:1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio del Señor Jesucristo que murió en la cruz. Hemos sido justificados por esa fe. Por medio, es muy significativo que diga por medio. Escuchad que ya acabo. Nos dice a través de quién podemos ser justificados, por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es por medio de la Virgen María. ¿No? No es por medio de la Iglesia. Te bautizamos así de chiquitito, tú no sabes nada, pero es igual, y ya perteneces a la Iglesia. Ya no vas al infierno. ¿Dónde está eso en la Biblia? Ni siquiera porque te bautices de grande. Si no has sido justificado, vas a ir al infierno igual. Te puedes bautizar todos los días si quieres. No es por el bautismo. No es por medio de tus muchos sacrificios. Eres una mujer, un hombre que sufre mucho, que padece mucho, que se da mucho a los demás, que hace muy buenas obras, pero tiene muchos dolores y muchos sacrificios y la vida le ha ido mal, entre comillas, y todo lo que sea. No es por medio de lo que soy o de lo que puedo llegar a ser. No es por medio de nada de eso. Es por medio de Jesucristo, solo por la fe en Él, tal como leíamos al comenzar. El último versículo que leíamos era en Romanos 3:28, que dice, concluimos pues. Es la conclusión, no hay más que añadir. Ahí se acaba el discurso. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Por qué sin las obras de la ley? Porque no las puede cumplir. Y Dios ha dicho, bien, ya que no pueden cumplir mi ley, no voy a condenar a todos. Voy a hacer un sacrificio para que aquellos que crean en mi Hijo, yo les salve, les justifique y puedan venir conmigo a la eternidad. Aquel que diga lo contrario, hermanos, y lo digo seriamente y con todo convencimiento, aquel que diga, aquella persona que diga lo contrario a esto, ya sea hombre, sea una religión o sea una filosofía, miente. Miente. Para terminar, me gustaría que fuéramos a Lucas. Voy a ser muy breve ya porque se me acaba el tiempo. En Lucas 18,
del 9 al 14, nos habla de un fariseo. ¿Se acordáis de esa historia también? Aquel fariseo que estaba orando y decía, Dios, te doy gracias, versículo 11, 18, 11. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo, no con Dios, de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y ni aun como ese publicano que hay. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, aquel que estaba ahí en un rincón, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho compungido. Se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Versículo 14. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Y solamente quiero decir una cosa. En nuestro idioma, la palabra antes significa que el otro también fue. Solo que primero fue, ¿verdad? Pero no es la idea. En el griego se podría traducir en vez del otro. O sea que podríamos decir, y no el otro. Os digo que este descendió a su casa justificado en vez del otro. Porque hablaba consigo mismo, no hablaba ni con Dios. Él a lo mejor pensaba que lo hacía, pero no hablaba con Dios. Era un fariseo, era un sacerdote, que podríamos llamar hoy, ¿no? Era un religioso dedicado a eso. Pero no fue justificado. ¿Quién fue justificado? Aquel que dijo, ten piedad de mí, como dice. Dios, sé propicio, la palabra. Sé propicio a mí, pecador. ¿Se reconoció pecador? El otro no, el otro se estaba justificando. Si tú te justificas a ti mismo, significa que Dios no te ha justificado. Pero cuando Dios te haya justificado, nunca más te vas a justificar a ti mismo. Porque sabes que no puedes. Ahora, el religioso estaba orgulloso de sus propias obras, de sus sacrificios, de ayuno y tal, y doy, no sé qué, y no sé cuántos, y que soy mejor que este y que aquel. Podríamos hablar de evangélicos, bautistas, de cualquier otra de las ramas evangélicas, protestantes, cualquier religioso, no de los que están en los bancos, sino de los que predican y enseñan y tienen conocimiento y escriben y todo lo demás. Cualquiera de ellos, si confía en sus obras, te ha perdido. ¿Es tu corazón como el del fariseo? ¿Te estás justificando todavía a ti mismo? El otro era un pecador, pero quiso confiar en la gracia de Dios. Es como si estuviera diciendo, Señor, yo sé que soy pecador, ni siquiera merezco mirar hacia arriba. Se daba golpes, Señor, es que soy un pecador. Perdóname, sé propicio, benefíciame con tu gracia. No creía que merecía nada, pero pidió la gracia y Dios se la dio. Y fue, ¿qué nos dice? Justificado. ¿Por qué? Por medio de la fe. Justificado. No sé si habrá alguien entre nosotros o allí tras la pantalla de uno o de otro tipo. Si tú eres como el fariseo, déjame que te diga que estás perdido. A menos que vayas a Cristo para recibir perdón y justificación. Y si eres como el segundo que hemos leído, que es el que realmente fue a su casa, volvió a su casa justificado. Si estás justificado, eres justo delante de Dios. Me gustaría que quedara claro, para que eso fuera de ánimo para los creyentes y pueda incluso estimular a otros que no lo son, para que lo sean. ¿Saben lo que significa
saber que eres justo delante de Dios, saber que nadie te va a condenar, nadie puede condenarte, ni Dios mismo, que es quien te ha justificado. ¿Te imaginas lo que significa? Pues hermanos, por la gracia de Dios hemos sido justificados todos aquellos que creemos en Cristo como nuestro Salvador. Gloria al Señor. Gloria. Señor bendiga su palabra, hermanos. Amén.